Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, está el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, hoy vamos a recordar a David Livingstone. Nació en Glasgow, Escocia, el 19 de marzo de 1813 y muere el 1 de mayo de 1873 en Rodesia del Norte, Zambia. David Livingstone, desde los 10 años de edad, trabaja por 12 horas al día en la fábrica textil de su ciudad. En 1838 a 1840 se matriculó en la escuela Charing Cross Hospital Medical. Posteriormente, trata de ingresar a la Universidad de Glasgow y tuvo que estudiar el latín para poder ingresar, ya que era un requisito de la universidad para el ingreso. En ese tiempo se incorpora a la Sociedad Misionera Londinense, donde combinó sus misiones con los estudios de medicina. Ya titulado como médico, le encomendaron una misión en China, la cual no se pudo realizar por la guerra del opio en ese país. Eso hizo que se cambiaran los planes y su misión se fue a la ciudad de Cabo, donde arribó para 1840. Como médico y teólogo, en Ciudad del Cabo se casa con Mary, hija de Moffat Robert, que fue un misionero escocés. Robert Moffat preparó una expedición para las regiones centrales de África, en donde David Livingstone fue el líder. Sus exploraciones fueron al desierto de Kalahari y descubrió el lago Ngami en 1849 y llegó al río Zambeze en 1851. Para los años 1852 y 1856 viajó desde el Océano Atlántico hasta el Índico, descubriendo el 16 de noviembre de 1855 las cascadas de Zambeze, a las que los macalos llamaban humo que truena. Livingstone le dio el nombre de Cataratas Victoria, en honor a la reina del Reino Unido. Posteriormente a estas expediciones, Livingstone viajó a Inglaterra para publicar sus descubrimientos y conseguir financiamiento para sus expediciones en el río Zambeze. Entre 1858 y 1863 exploró la zona entre el lago Massa y el río Zambeze, pero el río era innavegable por los rápidos. En su anterior exploración fracasó, ya que esa época Hamed bin Mohammed el Mahebi estableció su poder en la zona, ya que era un poderoso comerciante de esclavos. Aunque las expediciones llegaron hasta Malawi, la expedición en realidad fue un fracaso. En 1865 fue designado por la Royal Geographic Society para que buscara el origen del río Nilo. Livingstone exploró grandes zonas alrededor del lago Tanganyika y pensaba que las fuentes del río Nilo se hallaban al sur, más al sur del lago Victoria, y no en el mismo lago. Y al hablar de ríos, sus orígenes y lo que representan actualmente, el caso del río Bravo, o río Bravo del Norte, o río Grande, que se origina en las montañas de San Juan de Colorado, al suroeste del estado de Colorado en los Estados Unidos, y desemboca en el Golfo de México, y que tiene una longitud de 3.034 kilómetros, con una superficie de la cuenca de 607.965 kilómetros cuadrados, con un caudal medio de 160 metros cúbicos por segundo, y con una pendiente desde su origen a 1.147 metros sobre el nivel medio del mar hasta su desembocadura a cero, en lo que viene siendo el Golfo de México. Para la década de 1830, a principios de la década de 1840, este río es causa de conflictos entre México y la República de Texas, ya que México exigía los límites fronterizos más al norte en el río Nueces. Y en 1845 Texas pasa a formar parte de los Estados Unidos y la guerra ahora es contra el país del norte. Después de la intervención estadounidense, en 1848 el río Bravo forma parte de lo que es la frontera con el país del norte. Nuestra otra frontera del país en el sur, el río Sumacinta, Tuchate, sirven de frontera entre Guatemala y México, en aproximadamente 310 kilómetros. Este río se forma en las partes altas de la Sierra Madre del departamento de Totonicapán, en Guatemala. Su recorrido es de 1.123 kilómetros y tiene un caudal aproximado de 5.250 metros cúbicos por segundo.
Su origen está a 950 metros sobre el nivel medio del mar, hasta desembocar en el Golfo de México. Su origen en Guatemala, sirve de frontera con México, e ingresa a México por el estado de Tabasco, hasta la desembocadura del Golfo de México. Hoy estos ríos, que nos han servido como fronteras del país, es un gran escenario de movimientos de población migrante hacia el centro, del centro de América hacia el norte. Los esquemas de flujo han cambiado en los últimos años, desplazando grandes conglomerados de hombres, ya sean motivados por oportunidades económicas idealizadas, guerras, violencia, falta de empleo, y una serie de temas relacionados a los desplazados, con el motivo para emigrar hacia el norte. El riesgo de cruzar los miles de migrantes, tanto el río Sumacinta o el río Bravo, es un tema en el cual presenta una historia de muerte y desaparecidos. En los últimos años se han venido incrementando el paso en el sur con bases a base de cámaras de autos o de camiones o inclusive caminando, en donde familias completas cruzan el Usumacinta, río caudaloso que causa un alto riesgo, y principalmente en épocas de lluvias por sus intermitentes crecidas. Y qué decir del río Bravo, el cual lo recibe después de recorrer miles de kilómetros, y el río con corrientes traicionadas hacia una ruta peligrosa, en donde se encuentran cuerpos ahogados con mucha frecuencia, o simplemente cientos de desaparecidos, o gente que nomás de repente se hunde. Y recordando a David Livingstone, que hizo historia cuando la Real Sociedad de Geografía de Inglaterra le comisionó para que buscara el origen del río Nilo, Livingstone puso el tema mundial del río Nilo, y todo el mundo estuvo al pendiente de sus exploraciones sobre este río. Hoy el mundo está en el tema de la migración y de cómo el Usumacinta y el río Bravo han y siguen cobrando su cuota de víctimas. En la historia, los ríos han sido fuente de vida y hoy se están convirtiendo en ríos de muerte. Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Doctor, bueno, pues se han convertido además porque las restricciones y los candados, los cierres de fronteras y las imposibilidades que hay para ingresar, por ejemplo, a nuestro país por espacios más seguros, pues han llevado a la desesperación a los migrantes que quieren utilizar a México como tránsito. Y bueno, en el caso del río Bravo, al endurecerse las medidas por parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, como lo hemos comentado, el problema de la migración es muy complicado, tiene múltiples aristas y en realidad el tema de desplazados tiene que ver con las situaciones reales de sus países de orígenes, que es donde hay que resolver. Una cosa es causa-efecto. Tenemos una causa en un país y esto va a generar una serie de efectos en donde impactan en otras regiones, y el único que está en riesgo aquí inicialmente en relación al juego de su vida vienen siendo las familias o las personas que se desplazan sorteando cientos o miles de problemas que se van a presentar en todo el camino, ¿verdad? Claro. Y la otra parte es que a nadie le importa, ¿no? No podemos esperar que se pongan equipos o que haya brigadas de rescate, salvo algunas agrupaciones que lo hacen por su cuenta, ¿no? Bueno, sí, el caso de la patrulla de la frontera de Estados Unidos, dicen que se ha incrementado, ¿verdad? De tener 30 al año, 30 casos al año, se ha presentado 340 y tantos muertos en un año, de los que han encontrado, de los cuerpos que han encontrado. Y este caso, no nomás es en México, también es internacional. En el otro caso viene siendo, en Europa, de cruzar África hacia Europa, vemos cómo el Mediterráneo también se ha hecho un mar de muerte. En Claro. este caso, tenemos los ríos y también mucha gente que trata de cruzar a través del mar, generando una serie de conflictos y de problemas. Y más en esta temporada, que ya empieza el tiempo de ciclones y empieza el tiempo de crecidas de los ríos, los cuales llevan árboles y demás. Y a veces puedes rescatar uno o dos, pero miles, tú puedes decir, bueno, voy a poner una lancha, un helicóptero o algo, pero cuando son miles, ¿cómo le haces? Hay el caso más reciente que se presentó en Italia
en donde una mujer que era capitán de un barco rescató como a 40 y fue detenida por los haberlo rescatado. Últimamente pues la han soltado y está en proceso porque me introdujo personas que no tenían todos los trámites oficiales. Entonces, pues es una complicación muy grande que se está presentando y pues que en realidad pues seguirá generando los ríos muertes, que pues, así sea un niño o una persona, pues es una muerte y que tenemos que ver cómo debemos resolver este tipo de situaciones o cómo los gobiernos deben de hacerlo. Y son problemas regionales. En Europa, cuando pues, se acaba la Guerra Fría, pues acuérdate que se presenta todo lo que viene siendo el muro de Berlín y luego después lo que viene siendo la guerra de Corso, etcétera, cuando termina también lo de la URSS, etcétera. Entonces mucha gente con la desesperación pues trata de cruzar un río caudaloso que es muy difícil y todo el mundo pues trata de buscar o de hacer lo máximo por llegar a la otra orilla, ¿verdad? Pero sí es un problema y un tema que debe ser pues revisado a profundidad y qué se va a hacer o cómo lo vamos a hacer para resolverlo. Claro, que por ejemplo, el tema de los balseros con Cuba y el continente, o estos que usted menciona en el mar Mediterráneo, lo que sucede en el estrecho de Gibraltar con el caso de la división geográfica de España o del Canal de la Mancha, pues son zonas más peligrosas. Uno podría pensar que en el caso de los ríos señalan la frontera de nuestro país con otros, habría menos riesgos, ¿no? Sí, pero mira, los riesgos son, o sea, un río, a veces cuando son caudalosos, como es el caso ahorita que lo señalé, la cantidad del volumen, el gasto hidráulico o la cantidad de agua, sabes, hay crecidas, aunque no esté lloviendo ahí de repente te llega el agua. Te voy a poner el ejemplo de San Gabriel. En San Gabriel no cayó una gota de agua y fue un desastre, de todo lo que arrastró en la parte superior de la cuenca. En los ríos pasa lo mismo, tú puedes ver un río con la parte superior muy tranquilo, pero lleva hasta troncos, lleva infinidad de elementos que arrastran y las corrientes son muy fuertes. Entonces, pues las gentes tratan de hacerlo. Hay gentes que tienen el negocio de cruzarlos y pues en realidad pues son vencidos por esto. Y muchas veces pues no nos damos cuenta realmente cuántos muertos son. Cuando se hizo la migración de Cuba, para salir de Cuba e irse a la Florida, cuántos murieron de los balseros. Sabemos de los que llegaron, pero cuántos murieron. Entonces es un tema un poquito delicado y más que los ríos tienen temperaturas diferentes en ocasiones y esto te genera calambres, te genera una serie de problemas. Y si es una persona pues adulta, es más difícil cruzar, o sea, si es una persona anciana o de tercera edad, es más difícil cruzar este tipo de situaciones. Los niños y los ancianos pues son los que están en mayor riesgo. Claro, y insistimos, un sector de la población, los migrantes que desafortunadamente a nadie le importan. Gracias, doctor, un placer escucharlo. Buenos días, que tengan buen día. Gracias. Gracias al doctor Antonio Gómez Reyes.